Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de cualquier empresa, en su ADN. Vamos a desgranar esos elementos que de verdad definen cómo funciona una organización, mucho más allá de sus productos o de sus beneficios. Es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Qué es lo que hace que algunas empresas sean, geniales? Pues la respuesta no suele estar en los números, sino en algo más intangible, en esa vibra, en su personalidad. Venga, vamos a analizarlo bien. Y para eso tenemos que empezar por la base de todo, el pilar fundamental, la cultura organizacional. Hay que pensar en ella como si fueran los cimientos invisibles sobre los que se levanta todo el edificio. Fijaos en lo que dice Edgar Schein, que es una de las definiciones más potentes. La cultura no es algo que se decreta y ya está, es algo que se aprende. Es esa forma de hacer las cosas que un grupo descubre que funciona, que les sirve para solucionar problemas y como funciona, se consolida y se enseña a los nuevos como la manera correcta de pensar y actuar aquí. Luego llega Gareth Morgan y le da otra vuelta de tuerca. Él pone el foco en cómo la cultura nos da un marco común, una especie de lenguaje compartido. Pensad en las historias que se cuentan una y otra vez en la oficina, las bromas internas, cómo se celebran los éxitos. Todo eso, esos rituales y símbolos, son los que guían cómo se comporta la gente. Y para redondear la idea, Robbins y George lo definen de una forma muy clara. Es, básicamente, la personalidad de la empresa. Así que si nos quedamos con algo, que sea con esto. La cultura es ese significado que todos comparten y que hace que una empresa sea única y diferente a todas las demás. Vale, ya tenemos más o menos claro qué es la cultura. Pero claro, no está sola, no es una isla. Para entenderla de verdad hay que ver cómo se relaciona, cómo baila con otros dos conceptos que son igual de importantes en el día a día de una compañía. El primero es el comportamiento organizacional. A ver, si la cultura nos dice el por qué se hacen las cosas de una manera, el comportamiento es el qué. Es ni más ni menos el estudio de lo que la gente hace de verdad. Sus acciones, sus decisiones, qué les motiva, cómo funcionan los equipos, la práctica pura y dura. Y el tercer elemento de este trío es el entorno organizacional. Este es el escenario donde pasa todo. Y ojo, no hablamos solo de si la oficina es bonita o la silla es cómoda. Hablamos también del ambiente, del clima psicológico, de si hay confianza, del nivel de estrés. Es el dónde y sobre todo el cómo se siente estar ahí. Vale, llegados a este punto está claro que los tres conceptos van de la mano, pero es importantísimo no confundirlos. Cada uno es una pieza diferente del puzzle, y para que todo funcione hay que entender muy bien dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Vamos a desglosarlo. Empecemos por la confusión más habitual. La cultura es el marco, son las reglas del juego no escritas, los valores que flotan en el aire. El comportamiento, en cambio, es el partido en sí, son las jugadas, las acciones concretas que las personas hacen o no hacen dentro de ese marco. Esta tabla, la verdad, lo deja todo bastante claro. Fijaos, la cultura es el ser de la empresa, su alma, su identidad. El comportamiento es el hacer, lo que se ve, las acciones del día a día. Y el entorno es el contexto, el escenario físico y psicológico donde ocurre todo. Son tres cosas distintas, con componentes y enfoques muy diferentes. Y ahora viene lo más interesante. Ya que sabemos qué es cada cosa por separado, vamos a ver cómo estas tres piezas encajan, cómo se influyen unas a otras. Porque aquí no hay nada estático, todo está en continuo movimiento. Es como una especie de cascada. Todo empieza en la cultura, que es la base, el ser. Esa cultura influye directamente en las acciones, en el hacer de las personas. Y todo esto sucede dentro de un contexto, el entorno, que, y esto es clave, no es un simple decorado. El propio entorno puede reforzar esa cultura o puede empezar a cargársela. Bueno, hemos visto un montón de teoría, pero vamos a lo práctico. ¿Y todo esto para qué sirve? ¿Por qué es tan importante entender este sistema? Pues muy sencillo, porque gestionarlo bien, o no, es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando estas tres piezas del puzzle, cultura, comportamiento y entorno, están alineadas y reman en la misma dirección, los resultados se notan, y mucho. Hablamos de una identidad de empresa que se siente de verdad, de gente más comprometida y productiva, de un mejor ambiente y, al final, de una toma de decisiones que es mucho más lógica y coherente. Es una ventaja competitiva brutal. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta para que nos la llevemos a casa. Porque seamos sinceros, todas las organizaciones tienen una cultura, ya sea por diseño o por defecto. La verdadera pregunta no es si existe, sino ¿es esa la cultura que de verdad se necesita para triunfar? Ahí lo dejo.